¿Y cómo les fue en el campeonato, queridos estudiantes? ¿Ganaron, perdieron, se eliminaron? ¿Cómo pasó? ¿Cuántas victorias han tenido? Cristian, Cristian está triste porque ha perdido, me imagino, ¿no? O sea, ¿cuánto han perdido? A ver, ¿quién me puede contar? Hasta que se pueden integrar los alumnos, a ver. Yo no fui profe, no sé nada. ¿No ha sido? Ya. Hay algunos que nos gusta el deporte, hay algunos que no practicamos, pero siempre es bueno Pues sí me acudir a gusta, estos profe. eventos. Ah, ya te gusta, muy bien. ¿Por qué no fuiste? Muy lejos vivo, profe. Ah, mira, José, ¿dónde estás viviendo, José? ¿Por dónde vives, Yo, José? yo vivo bien lejos, profe. Voy a tratar de compartir el link ya, pero no sé cómo hacerlo. Mis compañeros están queriendo ingresar y no pueden. No, que ingresen nada más a la plataforma como anteriormente estaban ingresando. Sin link, nada, que entran a la plataforma normalmente. Yo no les he mandado ningún link al coordinador, solamente les he solicitado que ingrese como los primeros días de clase, nada más, con su clave Ese, y su DNI. es que están diciendo que algunos no pueden entrar. De repente su conexión. No creo, si ustedes han logrado ingresar, es porque deberían también ellos ingresar. No creo que la plataforma para unos sí, para otros no. Ujú. Ya, pero queridos estudiantes, vamos a dar inicio ya, pues no son las 7:08 de la mañana, hoy 14/7 del 2022, en la cual es un día muy importante que vamos a tomar el curso de hoy, cuando vamos a hablar. ¿A ustedes qué opinan de las guerras, queridos estudiantes? A ver, qué causas puede traer estas guerras? ¿Quién me puede decir? A ver. Vamos a hablar, José, ¿qué causas nos traen las guerras? Cualquier tipo de guerra. Pérdidas humanas, pérdidas económicas. Muy bien, José. Pérdidas humanas, Origina una pérdidas. crisis también, ¿no? Claro, una crisis Desabastecimiento, económica. todo. Ujú. Muy bien, Josecito José, en la cual, pues, no, las guerras, lamentablemente, eh, para que tú haces una guerra o un país tiene una guerra, ¿qué es lo que primero debería abastecerse? A ver, queridos estudiantes. A ver, Cristian, acá tenemos a Cristian. Cristian, para hacer una guerra, ¿qué deberíamos tener primeramente? A ver, aparte de personal, claro, ¿no? De soldados y todo ello. ¿Qué deberíamos tener? Hay dos Cristian. A ver, uno es Cristian. A ver, ¿qué es lo que debe tener uno para poder hacer la guerra a cualquier país, caballero? A ver, ¿quién me dice? Aparte de los soldados, claro. Eh, Buenos días, profesor. Buenos días. Eh, Cristian. ¿Podría tener una buena economía para dar un buen mantenimiento a las armas, profesor? Para tener Muy un buen bien, combate. claro, una economía, ¿no? Para comprar armamentos. En esos armamentos, queridos estudiantes, no solamente vamos a comprar, pues, pistolas, metralladoras, sino vamos a tener que comprar una artillería como tanques, aviones, buques, submarinos, ¿no? En la cual si queremos ganar la guerra, tenemos que implementarnos, ¿no? Para este tipo de guerra, hermano, imagínate, ¿no? A nosotros nos hacen la guerra a Chile y para eso debemos estar preparados, no como en el combate de Hagamos, ¿no? Todos los personas no teníamos capacitación en la cual de un manejo de armamento ni de buques. Ahora vamos a traer, queridos estudiantes, ahí es cuando nace la revolución industrial. Una revolución industrial, queridos estudiantes, que los países eh, de primer mundo, o sea, las competencias, han tenido que desarrollarse económicamente y armarse para una guerra.
una guerra, ¿no? Vamos a ver algunas diapositivas para que ustedes tienen en conocimiento cómo nace una guerra, qué causas trae una guerra y por qué se hace una guerra. A ver, ¿quién me dice por qué se hace una guerra? ¿Por qué se podría hacer una guerra? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Mm? ¿Por qué uno provoca la guerra? ¿Mm? A ver, Josecito, ¿por qué uno provoca la guerra? Por querer Eh, tener que, poder, claro, por poder, ¿qué más? Querer tener, abarcar más territorios, ¿no? Abarcar más territorios, adueñarnos de su petróleo, adueñarnos de su madera, adueñarse de todos sus del recursos. gas, claro, de los recursos, ¿no? Adueñarse, eso es lo que hace o genera a cualquier país la ambición, queridos estudiantes. En cualquier guerra donde ustedes van a escuchar, va a haber un conflicto por territorio y por adueñarse de sus recursos, ¿no? Cuando hablamos de este conflicto, queridos estudiantes, ya vamos a hablar del conflicto bélico. Este conflicto bélico, queridos estudiantes, es una guerra que participan entre dos grupos armados que luchan por un objetivo, por querer ocupar un territorio. Y para estos conflictos se tiene que armar un país, ¿no? Ya sea Alemania, Italia, Inglaterra o Japón, se tienen que armar. ¿De qué manera? Invierten su parte económica, invierten en estos fierros, pues, ¿no? Son fierros, en sí son fierros, lamentablemente, como tanques, ¿no? Armamentos, barcos que tienen misiles, aviones de igual manera, submarinos que pueden hundir a los barcos mercaderes. ¿Y cómo quedaría una población si todo la parte económica inviertes en estos armamentos, queridos estudiantes? A ver, ¿cómo quedaría la económica de cualquier país? Sea país Alemania, Inglaterra, ¿cómo quedaría un país? A ver, con trabajo, sin ¿Provocaría trabajo. crisis, profe? ¿O no? Claro, ¿no? Le afectaría una crisis económica, pero para ello, queridos estudiantes, ellos van a requerir de algunos países pequeños que le abastezcan la materia prima. Ellos se vuelven una revolución industrial, queridos estudiantes, al adquirir estos tipos de máquinas. Ya habían fábricas de muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de una revolución industrial, ya empieza a aumentar la población, ¿no? Cuando empieza a aumentar la población, queridos estudiantes, ya el territorio se empieza a sentir más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los países? Tienen que invadir, ¿no? Para poder tener terreno. Y aparte de ello, ¿cuáles son las primeras necesidades? ¿Cuáles son las primeras necesidades que debe tener una población? Digamos, si ya yo vivo en Alemania, ¿cuál es la primera necesidad que debe tener una población? A ver, queridos estudiantes, las necesidades, las primeras necesidades de una persona. A ver. Alimentos, un Las lugar para necesidades vivir. básicas, profesor, Ujú. alimentos, agua potable, un lugar donde vivir, que vestir. Claro, agua potable, electricidad, carreteras, ¿qué más? Casa, Transporte, profe. ¿no? Casa, muy bien, queridos estudiantes, pero para eso, la revolución industrial, imagínate que a ti te dijeran, hermano, vas a hacer agua y desagüe. Si tú solamente pones a personales como peones, maestros, te demorarías. Pero si tú fabricas una excavadora, retroexcavadora, ¿te haría más fácil el trabajo? ¿Mm? Sí, A profe. ver, les pregunto. Sí, profe. Sí, Claro, ¿no? profesor. Acabarían en menos tiempo que por lo menos empiezan a acabar las personas. Entonces, ahí llamamos la revolución industrial, queridos estudiantes. A través de estas máquinas, ya las personas han tenido que tener
agua y desagüe, lo más esencial. Ahora, educación, han tenido que construir universidades, han tenido que hacer escuelas, colegios, ¿no? Ahora, la salud de igual manera. Esas son las primeras necesidades que han tenido que sustentar un país para poder ser industrializaciones. Ahora, también, queridos estudiantes, en caso de la revolución de transportes, en transportes, queridos estudiantes, ya se habían desarrollado la construcción de carreteras en caso de ferrocarriles. Ya estos fierros lo llamamos porque son de metal en caso de los ferrocarriles, los vehículos, transportes, los barcos, ¿no? Por el mar para poder transportar los alimentos para hacer un cambio, ¿no? El capitalista invertía a diversos países de Sudamérica y Sudamérica pues enviaba la materia prima a Europa. Y por eso justamente ya el transporte se había vuelto un transporte abierto de, dar o de llevar mercancías y a cambio de ello poder tener las materias primas. Ahora, queridos estudiantes, no solamente tenemos el transporte, pues, ¿no? También se habían creado los tanques de guerra, los armamentos. En esta industrialización ya se estaban fabricando los mejores buques, se estaban preparando los mejores tanques, las bazucas, ¿no? Los aviones. ¿Para qué? ¿Para qué se estarían fabricando estos tipos de, de material, queridos estudiantes? ¿Para qué? A ver, cada país Para generaba su propio para el ingenio. combate, profe. Se estaban preparando para un combate, ¿no? Entonces todavía no había la guerra, claro, cada uno hacía, por ejemplo, si tú hacías una pistola, yo hacía pues una bazuca, tú hacías, hermano, una bazuca, yo hacía un tanque de guerra, tú hacías un tanque de guerra, yo hacía un submarino. Entonces, cada país de estas grandes potencias, queridos estudiantes, ya se estaban preparando, ¿no? Con sus inventos, cada uno con sus inventos, en la cual, queridos estudiantes, la revolución industrial ha hecho esto que los países sean envidiosos, se vuelven más envidiosos, más egoístas, porque a través de que uno podría tener una arma, el otro podría tener la más sofisticada, ¿no? En la cual, queridos estudiantes, antes de hablar de la Primera Guerra Mundial, vamos a hablar de la guerra de los Balcanes. Esta guerra de los Balcanes empieza, ¿por qué? Porque había un imperio otomano. Este imperio otomano le pertenecía a los turcos. Ojo, a los turcos. Otomano era un imperio muy grande, así como España, quería adueñarse de todo Sudamérica. Igualmente, si tú ves toda la parte azul, queridos estudiantes, eso era el imperio otomano, estaba gobernado por los turcos. Entonces, como todos estos países aquí habían colonias, pueblos, pequeñas colonias, querían nacionalizarse, querían independizarse, querían ser independientes, no querían ser su ideología de turco, no querían ser su religión de turcos, ellos querían prevalecerse con su religión, con su cultura, con sus costumbres, con todo lo que tenía. Y para ello, queridos estudiantes, el Imperio Otomano no querían que pertenecieran al Imperio Otomano, ¿no? En la cual el pueblo de Inglaterra o Grecia, queridos estudiantes, Grecia es un pequeño, claro, que se ha logrado independizar. ¿Por qué? Porque Grecia le hace un conflicto a Turquía, al Imperio Otomano, diciéndole, ¿sabes qué, señor? Yo no quiero tu cultura, yo no quiero tus costumbres, yo quiero que mi país sea libre. Así es que te declaro la guerra. Entonces, queridos estudiantes, como verán ustedes, pues el Imperio Otomano era muy grande, ¿no? En un soplo le podía hacer la guerra a Grecia y Grecia haber perdido.
porque era un pequeño pueblo. Y este pequeño pueblo pues quería independizarse. En esta batalla, queridos, llamada Masacre de Quíos, fue totalmente derrotada Grecia. ¿Por qué? Porque la Turquía era inmenso, aparte de eso, habían sufrido los de Grecia que las mujeres han sido violadas, han sido asesinadas, los ancianos no tenían piedad de nada, seas niño, seas anciano, seas joven, no sé, estás en el hospital, hermano, ellos te mataban, te tiraban granadas, te tiraban balas. Entonces, ¿por qué? Porque Turquía no quería que ningún país se independizara, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, Grecia, como ha sufrido tanto y quería ser independiente, pide apoyo al país de Rusia. Mira a Rusia, queridos estudiantes, todo lo que ven el marroncito, todo lo que ven sombreado de marrón, ese es el país de Rusia, un imperio muy grande, un imperio muy poderoso, en la cual ayuda a la pequeña Grecia. Ustedes ven es de rojo, nada más de rojo. Eso era el país de Grecia, en la cual, pues no, los otomanos, todito lo que estaba, el poderío de azul, en la cual, queridos estudiantes, Rusia decide apoyarle a Grecia. ¿Para qué? Con la condición de que Rusia eh, se transporta por ese medio y llega al mar Mediterráneo, ¿no? En la cual Grecia acepta su apoyo. Después de 10 años, queridos estudiantes, después de 10 años, eh, Grecia llega a independizarse después de haber sufrido tantos daños y masacres por parte de este otomano, ¿no? De este turcos que lamentablemente no tenían compasión de su gente. Como les digo, ya una vuelta que Rusia tiene la oportunidad de salir al mar Mediterráneo, ellos empiezan acá a ver algunos países también, ¿no? Algunos países. Por ejemplo, aquí se encontraba se encontraba Serbia, Bulgaria, Bosnia, Montenegro, Rumania, y abajo, como ven ustedes, estaba el país de Grecia, pero ya independizado porque la había ah, ganado al Imperio Otomano. El Imperio Otomano, a través de que ellos se verían también independizar, Rumania se habían juntado con Bulgaria, Serbia, Bosnia y Montenegro para que lo pueden hacer un conflicto al Imperio Otomano. Ellos también querían independizarse, ellos también querían ser dependientes, ¿no? Querían que sus culturas sobresalgan. Entonces, queridos estudiantes, el Imperio Otomano le dice, ¿sabes qué, señores? Ustedes quieren independizarse, muy bien, quieren independizarse, muy bien, pero les doy su dependencia, les doy su dependencia, pero tienen que sí o sí pertenecer al Imperio Otomano, ¿no? Pero estos países se dan cuenta que Grecia ahora es libre e independiente y ellos dicen, ¿por qué nosotros no podemos ser libres e independientes? Entonces se juntan, queridos estudiantes, se junta Rumanía, Serbia, Bulgaria y Montenegro, van a la lucha contra el Imperio Otomano. Claro, siempre con el apoyo de Rusia. Imagínate cuántos países ya se habían juntado, ¿no? Para poder hacerle la guerra a Otomano. Entonces, el Imperio Otomano, queridos estudiantes, empieza a perder porque Rusia le había quitado ya un parte de territorio, parte del territorio que se llama San Estéfano. Todito esta parte, queridos estudiantes, ya Rusia había abarcado con la conquista de la independencia de Grecia, en la cual, queridos estudiantes, estos países ya también se habían sentido
independientes, ¿no? Pero aquí el imperio austrohúngaro empieza a intervenir. El imperio austrohúngaro dice, ¿por qué en sí Rusia está abarcando? Y nosotros, ¿por qué no podemos abarcar? Y llegar a todos estos pequeños pueblos, hacer que pertenezca a Austrohúngaro. Entonces, Austrohúngaro, queridos estudiantes, empieza a atacar a Bosnia empieza a atacar a Bosnia, y Austrohúngaro le gana este territorio de Bosnia. Entonces ya no es Bosnia, sino ya viene a pertenecer al imperio de Austrohúngaro. Entonces, Austrohúngaro no solamente quería Bosnia, también quería eh, otros territorios, pasar por Serbia, Montenegro y así pertenecer al imperio austrohúngaro. Pero Rusia, queridos estudiantes, Rusia también se hace un aliado con Serbia, ¿no? Con Serbia. Los rusos les dicen, yo voy a ser tu papi, yo voy a ser tu papá y tú vas a ser mi hijo. Cualquier cosa que te sucede, yo voy a salir adelante para ti. Yo le voy a dar golpe, yo voy a ser tu matón, le dice. Entonces, el imperio austrohúngaro no podía hacerle la guerra a Serbia. ¿Por qué? Porque iba a saltar Rusia, su papi, su único, el que le iba a proteger, ¿no? Entonces, Austrohúngaro, queridos estudiantes, ya no podía ya atacar por Serbia, ¿no? Entonces, ahí, Bulgaria, queridos estudiantes, Bulgaria, Bulgaria que se encontraba en la parte naranjita, eh, hacen un contacto, un convenio con Rumania, Serbia y Montenegro para poder atacar al Imperio Otomano. Pero cuando quieres atacarlo, tienes que llevar una carnada, ¿no? ¿Para quién inicia la batalla? ¿Por qué debe iniciar la batalla? Entonces, cuando un pescador o va a la mar, va a pescar, ¿qué es lo que tiene que utilizar? Una carnada. En esa carnada les pregunto, queridos estudiantes, ¿utilizará un pez grande o un pez pequeño para una carnada? A ver, ¿quién me dice? Es gordo, profesor. ¿Un pez grande o pequeño? Tu gusanito, profe, ¿no? Un pez pequeño, ¿no? A ver, en estos países, ¿cuál sería la carnada entonces? ¿Será Rumania, Bulgaria, Serbia o Montenegro? Montenegro. Montenegro, profe. Claro, Montenegro, mira, como Rumania, Bulgaria, Serbia eran países un poquito más grandes, entonces como carnada lo mandan a Montenegro a buscarle la bronca, a decirle, oh, causa, te voy a hacer la guerra, así es que muchacho, prepárate. Montenegro haciéndole viendo que le puede hacer la guerra al Imperio Otomano. No puede ser, ¿no? Es una chistita. Pero no sabía que el Imperio Otomano, que estos países iban a saltar atrás de él. Entonces Montenegro le hace el conflicto acá al Imperio Otomano. Entonces el Imperio Otomano dice, es un país, pero así con un aplauso lo mato. No, 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 no. Va al ataque, queridos estudiantes, pero ahí sale Serbia, Bulgaria, Rumania al ataque. Entonces, el Imperio Otomano, queridos estudiantes, ya pierde territorio. Entonces, pierde ahí la batalla. Y como les digo, Bulgaria, una vuelta que ha perdido el Imperio Otomano, Bulgaria es el país que había obtenido el mayor territorio. El mayor territorio. Entonces, Rumanía, Serbia y Montenegro se sentían envidiados, ¿no? Oye, manito, ¿sabes qué? Oh, Bulgaria, oh, causa, ya pues. ¿Tú por qué debes tener más? Si todos hemos luchado y todos deberíamos repartirnos por igual. ¿Por qué tú tienes más y nosotros poquitos territorios? No, 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 no. Entonces, Rumanía, Serbia y Montenegro, queridos estudiantes, hacen una alianza para hacerle la guerra a Bulgaria y así quitarle algunos territorios, ¿no? Mira cómo es este país de Europa, entre ellos mismos se podían hacer la guerra. Rumanía, Serbia y Montenegro le hacen la guerra al Bulgaria. ¿Por qué? Porque Bulgaria, según Bulgaria, había agarrado más terrenos que ellos.
Entonces, ahí, ¿quién se pone a la alianza también? El Imperio Otomano. Otomano le invitan para hacerle la guerra a Bulgaria. ¿Para qué? Para que nuevamente se distribuyen los terrenos. Mira, 4 contra 1, Bulgaria tenía que perder. Sí o sí tenía que perder, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, ya Bulgaria empieza a perder territorio por parte del Imperio Otomano, Rumania, Serbia y Montenegro. Así es cuando, queridos estudiantes, esta batalla, pues, ¿no? De las Balcanes empiezan a suceder dentro del Imperio europeo, ¿no? Y aquí, pues, empieza la, la integración de Alemania, la integración, una vuelta que hemos acabado con esta batalla de los Balcanes, queridos estudiantes, vamos a entrar ahora, tengan en cuenta que Rusia le ha quitado parte del territorio al Imperio Otomano en esta batalla de los Balcanes. Tengan en cuenta, en San Estefano, todo este territorio, queridos estudiantes, ya tenían una bronca Rusia con el Imperio Otomano, ya tenía un resentimiento. Entonces, poco a poco, el Imperio Otomano va a querer recuperar este territorio, ¿no? Este territorio a Rusia. Por eso es que hay un conflicto entre Rusia y el Imperio Otomano. Ya, pasamos acá a la unión de Alemania, queridos estudiantes, a la unificación de los reinos de Alemania. Como ven aquí, queridos estudiantes, todos estos colorcitos que ven son colonias. Son colonias. Hasta ese momento, Alemania no existía, ¿no? Hasta 1871, cuando Bismarck, el canciller Bismarck y el emperador Guillermo I empiezan a unificar a los reinos de Alemania. Empiezan a unirlos a estos países y forman una Alemania, queridos estudiantes. Una Alemania. Desde la unificación de los reinos de Alemania se inicia ahí la paz armada. Una vuelta que Alemania, o sea, estos dos personajes, Bismarck con Guillermo I, empiezan a unificar a Alemania, a unificar, porque aquí había colonias, todos estos países que ven de colores eran colonias, en la cual estas colonias eran gobernadas por reyes. Entonces tú tenías que hacerle casar con entre hijos, con el hijo del rey. ¿Para qué? Para que se unifiquen, para que sean una sola nación. Entonces, así sucede en esta época, queridos estudiantes, cuando ahí en 1871 recién empieza a llamarse Alemania, cuando empieza la unificación integrada por estos personajes, Bismarck y el Guillermo I, ¿no? En la cual para crear la Alemania, queridos estudiantes, tenías que luchar contra estas colonias, acapararse de estas colonias. Ya, pues no, aquí ya tenemos a la Alemania unificada, ya no, acá se llama ya la Alemania unificada, queridos estudiantes. Como vemos ahí, tenemos a las grandes potencias. La Alemania se empezó a hacer una potencia mundial. Ya empezó a ganar territorio y a ponerse un nombre de respeto, Alemania. Y Gran Bretaña, que era también otra potencia, a la Alemania, Gran Bretaña, que hacían los mejores buques, los mejores barcos de guerra. Y más abajito tenemos a la Francia, ¿no? A la Francia, en la cual ha sido el enemigo ideal de Alemania. Estos dos nunca se van a llevar, queridos estudiantes, porque había una guerra en la cual Bismarck le había quitado territorio a Francia. Francia le había declarado la guerra a Alemania y esta Francia
ha sido derrotada, cruelmente humillada por este personaje, Bixman. Bixman era un poderosísimo, queridos estudiantes, combatiente, en la cual le quita el territorio de Alsacia y Lorena. Este Bixman le quita a su hermosísima Alasia. Alasia es un territorio y Lorena, no vayan a pensar que son a sus esposas que le ha quitado, no, 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 no vayan a pensar a su flaquita que le ha quitado, no, 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 le ha quitado el territorio de Alsacia y Lorena, pero donde hubo fuego va a quedar cenizas. Francia, queridos estudiantes, va a querer recuperar a Alsacia, va a querer recuperar a Lorena, ¿no? En la cual, pues, queridos estudiantes, ahí inicia este conflicto entre estos dos países, entre Francia y Alemania. Y para ello, queridos estudiantes, ya cada país, potencia, como les digo a ustedes, cuando ustedes escuchan la paz armada, ¿quién me podría decir qué significa este paz? Y ahí nomás la otra palabra, armada. A ver, ¿quién me podría decir? ¿Mm? ¿A qué entienden por paz armada, queridos estudiantes? Sabemos que paz es una paloma blanca, ¿no? La paloma blanca significa tranquilidad, amor, paz, sin guerras, sin conflictos y nada. En caso de la armada, cada país se estaba armando, cada quien con lo que tiene de sus recursos, ya sea económicas y políticos, porque algunos estaban de acuerdo en invertir en armamentos y algunos no estaban de acuerdo en invertir en estas materiales como buques, tanques de guerra, aviones, porque sus pueblos estaban sufriendo hambre, ¿no? Pero estos países, como les digo, en esta paz armada ya se estaban preparando, cada uno sin roche, ¿no? Sin rochecito nomás. Por ejemplo, Alemania empezó a fabricar pues sus tanques de guerra, ¿no? ¿No? En la cual el pata de Nicolás de Rusia pues tenía los mejores armamentos que les quería vender a Alemania. No, 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 Alemania también puede fabricar sus armamentos. Y aquí Austrohúngaro, que era una potencia también, queridos estudiantes, estaba ahí metido, en la cual, queridos estudiantes, Alemania quería sí o sí votarle a Francia. Quería tener todo Francia, quería invadir Francia. Y para esto, Alemania busca unos aliados, unos protectores con Rusia y Austria, el austrohúngaro, ¿no? El imperio austrohúngaro, en la cual se alían entre Alemania y Rusia y Austria. Y a la Francia le dejan solita, desconsolada, sin amor, nada. Alemania no tenía a nadie, queridos estudiantes, ¿no? En la cual ya estaba hecho para que le pueda hacer la guerra, en la cual este país, como sabemos nosotros, Rusia, al país de Austria le había hecho la guerra, entonces estos dos tenían un conflicto, se tenían un conflicto. Entonces, cuando tú tienes un conflicto, no puede ser alianza pues con Alemania, ¿no? De ley, uno de estos dos se tiene que irse, bien Rusia o bien Austrohúngaro. Entonces, queridos estudiantes, estos se van a una reunión en el Congreso de Berlín. En el Congreso de Berlín, queridos estudiantes, Alemania tenía que tomar una decisión. Alemania tenía que tomar una decisión porque este país de Rusia con el imperio austrohúngaro no se llevaban y no podían estar en la misma alianza. Entonces, le dicen, Alemania, tú tienes que tomar la decisión. Rusia o austrohúngaro. Entonces, el imperio alemano
elige por apoyar al austrohúngaro. Entonces, Rusia se queda solitaria, solitaria. Entonces, como hay alguien quien le va a recoger, es el país de Reino Unido, queridos estudiantes. Entonces, Italia pasa, cambio de Rusia, y Rusia pasa acá a la Francia, Reino Unido, a hacer un triple entente. Aquí hacen dos grupos, queridos estudiantes, la triple alianza y la triple entente, en la cual en la triple entente van a participar Alemania, Austrohúngaro e Italia. La Rusia, pues, se ha pasado a la triple entente. Tenemos a Rusia, a Inglaterra y a Francia. Son los tres países, queridos estudiantes, que van a tener un conflicto, de guerra, ¿no? En la cual, queridos estudiantes, aquí pues ya se empieza la batalla de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial pues ha sido destrozado por Francia y Inglaterra. ¿Por qué? Francia le había ganado la guerra a Alemania, ¿no? Alemania, en la cual pues ya la triple entente ha derrotado a la triple alianza, en la cual se firma un tratado de Versalles. En este tratado de Versalles, queridos estudiantes, se crea la Liga de la Sociedad de las Naciones para preservar la paz. Ojo, Alemania entrega a Francia, Alemania que ha iniciado la guerra, que ha sido derrotada, le entrega a Francia esos territorios de Alsacia y Lorena, ¿no? Le devuelve a Francia. Obligación de Alemania de reparar todos los daños causados. Aquí Alemania empieza ¿cómo se llama?, hacer las reparaciones en casos económicos, tanto a Francia, a Inglaterra, a estos países que han sido ganadores, ¿no? Les empieza a dar por todos los daños que ha ocasionado Alemania. Desmilitarización de Alemania, o sea, ya sus militares han sido devueltos a su país, Alemania, han sido llevados a sus países para que ya no haya conflicto, ¿no? Porque se había firmado la paz, en la cual, queridos estudiantes, esta guerra empieza de esa manera. Luego llegamos a una revolución rusa, queridos estudiantes, una revolución rusa en la cual los pobladores, la población ya estaba cansada de este rey zar. Este rey zar no les escuchaba a la población, no les hacía caso a sus quejas, les cerraba las puertas cada que iban a visitarles. La población pedía que se salga de la guerra y este rey zar pues no entiende, no les hace caso, porque es rey, le cierra las puertas, ¿no? En caso se construye una soviética en la cual los obreros votaron al zar, ¿no? Le votaron a este rey, queridos estudiantes. Como sabemos, Rusia, toda la parte azul, le hace una guerra a Japón, al país más pequeño, queridos estudiantes, al país más pequeño le hace Rusia la guerra, en la cual Rusia, como era una potencia, estaba muy confiado que le iba a ganar a Japón. Pero ¿qué ha pasado, queridos estudiantes? Japón le gana la guerra a Rusia, un pequeño país, queridos estudiantes, le gana la guerra a Rusia. Por ese resentimiento, queridos estudiantes,
la población le dice a este rey que es incapaz, no tiene un buen gobierno, manda a las tropas de guerra para que los soldados se mueran y no tiene una buena táctica de combate. Entonces las poblaciones salen a las calles, los obreros, los jóvenes, las niñas, hasta los soldados que le cuidaban al zar, empiezan a protestar contra este rey, ¿no? En la cual lo sacan de la corona, lo sacan, queridos estudiantes, de la corona. Ya, los campesinos estaban liderados por Kerensky. Kerensky, la cual era un personaje en la cual dominaba a las masas humanas de los campesinos, en la cual pues había otra revolución de los obreros en la cual se dividen en dos. Ellos creían en su ideología de Carlos Marx. Entonces ellos dividen en dos, los mencheviques y los bolcheviques, en la cual los mencheviques serían una ideología marxista moderado, y los bolcheviques tenían una ideología de marxistas extremistas, o sea, estos ya iban a matar, ¿no? Extremizar, en la cual Carlos Marx, queridos estudiantes, defendía a la población, estaba en contra del maltrato que sufrían los obreros, porque los capitalistas siempre aprovechaban de ellos. Carlos Marx también decía que la población tenía que luchar para llegar a un socialismo y luego llegar al comunismo para luego tener una igualdad para todos, ¿no? Entonces, eso era su ideología de Carlos Marx, votándole pues a este hombre Marx, ¿no? En el cual una vuelta salido este rey del zar llega a gobernar un gobierno preventivo, nada más, queridos estudiantes, un gobierno que va a durar poco. Lo nombran a Georgi Lop. Georgi Lop es un personaje en la cual llega a gobernar poco tiempo. ¿Por qué? Porque en sí le satisfacía a la población, les daba educación, les daba economía, les daba salud, estaban bien atendidos la población. Pero la población, lo que más le remordía es, queridos estudiantes, que Georgi no quería salir de la guerra, no quería salir de la guerra. Entonces, esto le remuerde también a la población, queridos estudiantes, a pesar que esta población tenía economía, salud, educación, todo, pero lo que no le gustaba es que seguían en la guerra. Entonces salen a las calles a protestar niños, jóvenes, eh, todas las personas que son involucradas en este estado, luego lo votan a Georgi Lop, ¿no? Un gobierno en la cual pues, duró muy poco tiempo, en la cual, queridos estudiantes, ya empieza aquí a gobernar Alex Kerensky, que era un personaje en la cual dominaba la población, dominaba una gran masa de la población obrera, ¿no? Para cual es derrotado con un golpe de Estado por Lenin. Este señor Lenin viene desde Alemania, enviado por, por el canciller Felipe II, Guillermo II, le envía a Lenin para poder gobernar Rusia, en la cual Lenin le da un golpe de Estado a Kerensky y a las fuerzas empieza a gobernar, queridos estudiantes. Y una vuelta Lenin en el poder, eh, se encontraba ya él por una dictadura, porque había hecho un golpe de Estado, pero era conocido
en toda la población de Rusia ya era conocido por su ideología, por su inteligencia, por sus ganas de superación, de crecimiento. Entonces, Lenin convoca a unas elecciones. Lenin convoca a unas elecciones, queridos estudiantes, para que voten la población, ¿no? En la cual, queridos estudiantes, él estaba muy confiado, ¿por qué? Porque ya la población le conocía, pensaba que iba a ganar, pero a final de cuentas sale como el gobierno de Keiko, a última hora, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Keiko, dice, ¿no? Pero al fin y al cabo, no. Lenin no gana las elecciones, entonces decide entrar a la fuerza al gobierno, queridos estudiantes. Decide entrar a la fuerza en la cual menciona diciendo que la población rusa no sabe o no está preparada para poder elegir. Y con ese concepto, él le vota al presidente que había ganado. Entonces, se hace una alianza entre estos tres personajes, en la cual, pues, ya Lenin es gobernador, gobierna o presidente del país de Rusia, ¿no? En la cual, pues, queridos estudiantes, Lenin, como toda población quería paz, quería que se salga de la guerra, Lenin se sale de la guerra, ¿no? Se sale de la guerra haciendo ¿cómo se llama? Un tratado llamado Brest-Litovsk, en la cual Rusia se sale de la guerra por rendimiento y opta de entregar territorios al país de Alemania, opta por entregar territorios a Alemania, queridos estudiantes. Lenin, a pesar que se sale de la guerra, en el Tratado de Brest-Litovsk dice que debería entregar algunos territorios a Alemania, ¿no? En la cual esto no lo gusta, no les gusta a los opositores. A los opositores no les gusta, queridos estudiantes, no les encanta, como cualquier persona, no va a querer, pues, no va a querer que mi país pierda territorio. Entonces, surge dos bandos de, ¿cómo se llama? De política, en la cual los bandos blancos y los bandos rojos. En los bandos rojos se encontraba Lenin, Stronsky y Stalin, en la cual, queridos estudiantes, en el bando blanco se encontraban los revolucionistas que querían sacar a Lenin. Estos tenían el apoyo de estos países capitalistas. Estas capitalistas les gustaba invertir, pero estos eran unos socialistas, entonces en la cual se hace un conflicto, queridos estudiantes, un conflicto entre estos dos revoluciones. Querían sacarle a este personaje de Lenin, ¿no? A Lenin. Y esta revolución gana Lenin, queridos estudiantes, después de varios años o varios caídas de que querían sacarlo, pero Lenin soporta, aguanta hasta el último y no lo logran sacar. Lenin va a convertir en un país socialista, queridos compañeros. Y los del partido, del bando blanco, quieren sacar a Lenin con el apoyo de los países capitalistas, pero Lenin le manda a matar a sus opositores, a todos los opositores les manda a matar. Ya el 30 de diciembre en 1992 se crea la Unión Republicana Socialista Soviética, la URSS, ¿no? En la cual, queridos estudiantes, es un partido político en la cual, integrada por estos tres, Lenin, Stronsky y Stalin, en la cual empieza a crecer Rusia, empieza a desarrollarse, a ser una nueva potencia, y en 1924, queridos estudiantes, ya pues no, estando viendo un poco que está creciendo
Rusia, empieza la muerte de Lenin. Muere Lenin, en la cual pues estudiantes aquí acaba todo su gobierno de Lenin, pues ha sido un personaje en la cual eh, ha tratado de la revolución de Rusia. Hasta aquí, queridos estudiantes, ¿qué podemos hablar de estos personajes en caso de la revolución de Rusia, ¿no? La revolución que ha captado que sin la unión de la población no se puede hacer nada. ¿Mm? ¿Qué conclusión podemos llevar de esta revolución rusa, queridos estudiantes? ¿Mm? ¿Fue bueno, fue malo? Esta revolución rusa, queridos estudiantes, tenía dos revoluciones. La primera también fue la revolución que surgió en febrero, ¿no? En febrero, en la cual pues los capitalistas de Rusia, debido al fracaso en la Primera Guerra Mundial, escaseaban los víveres, escaseaban los trabajos, o sea, ya se habían perdido en el caso de este gobierno, ¿no? Para poder llegar a un país de potencia tenían que aliarse pues estos tres personajes, Lenin, Trotsky y Stalin, ¿no? Que han tenido que, que llevar adelante este partido socialista, ¿no? Llamada la Unión Socialista Soviética y formando la URSS, en la cual pues poco a poco han ido creciendo, han ido siendo una potencia para, para la vista y odio de los países de Alemania, de Francia, ¿no? En la cual ya se estaban preparando también, ¿no? Para las guerras y todo eso. Acá podemos hablar, queridos estudiantes, vamos a dar un poquito de detalle de, de este de esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la cual tenemos dos personajes, Benito Mussolini y Adolfo Hitler. Mussolini fue un fascismo y Adolfo Hitler fue un nazismo o nazi, ¿no? En la cual, queridos estudiantes, estos personajes vivían con un odio, con un rencor por haber perdido quizás batallas, por haber perdido guerras, territorios en la cual sus países se encontraban debilitados. Francia, Alemania se sentía un país ya de un bajo nivel porque como había perdido la guerra y encima estaba pagando las indemnizaciones a Francia, se sentía dolido. Ahí es cuando Hitler entra a gobernar, queridos estudiantes, y lo que ve primero él es matar a todos los judíos. Envía a matar a todos los judíos para tener una sola raza que solamente debería gobernar la raza blanca, raza alemana. Pues si tú mirabas un negro, un indio, un cholo, un castaño, los Hitler, los nazis empezaban a matar, llevarte a una casa donde estaba prendido fuego a 40, a 50 grados, ellos le metían a las personas que tenían este tipo de raza extraña, a la alemana, lo metían y lo quemaban, pues lo quemaban, y así acababan estos nazis con las personas de una raza negra, chola, una raza indígena, ¿no? En la cual que ahí no les pertenecía, no les gustaba esto. Quería gobernar con una raza excelentísima.
Entonces, este Benito Mussolini, queridos estudiantes, es italiano. Italiano, Benito Mussolini. Pues este italiano también estaba resentido, en la cual estaba gobernado por los militarismos, ¿no? Va bene, la padula. La padula es de Italia, ¿no? La italiana. Este señor también, como estaba uno resentido. ¿Por qué había sido resentido? En la Primera Guerra Mundial, queridos estudiantes, a Italia, a Italia no le dan lo que deberían darle su territorio, en la cual Francia no le entrega todo el territorio que habían ganado. Entonces, Italia se sentía de este modo muy resentido, muy frustrado, ¿no? Mussolini. Mussolini pues era una persona que de armas tomar, ¿no? En la cual, queridos estudiantes, se, se hace socio, se hace socio de Alemania. Alemania era otro resentido por haber que sus tropas habían perdido la batalla con Francia. Entonces, este resentimiento, queridos estudiantes, cada vez más iba creciendo en Hitler. El odio era más fuerte, ¿no? Entonces con Mussolini hacen un pacto en la cual pues, Mussolini también estaba resentido porque Francia no le había entregado los territorios que habían quedado entre ambos después de haber ganado la guerra. Y ahí pues se hacen nuevamente otros aliados. ¿Para qué se hacen alianzas, no? Estas alianzas se hacen con el propósito, queridos estudiantes, de combatir a los países y si tú me ayudas, hermano, yo te ayudo, tú eres mi hermano. Entonces, Alemania se hace un aliado con Italia, hasta le invitan a Japón. Japón también recién se estaba iniciando, queridos estudiantes, en este imperio, pues no quería, Japón también quería salir adelante, quería ser un nuevo imperio. Y en el otro bando se tenía a Francia y a Reino Unido, ¿no? Inglaterra, en la cual pues Inglaterra es un país de potencia, de la cual pues hacen los mejores buques, armamentos militares y todo ello. Entonces, queridos estudiantes, ahí Alemania, Alemania, aquí le guinda, Alemania empieza a interesarse en Polonia, queridos estudiantes, en Polonia. Ven aquí Polonia. Entonces, Alemania decide invadir Polonia, pero para ello, queridos estudiantes, eh, ve a su amigo, a su causa, a su junta, a la Unión Soviética, que también está al frente de ellos. Entonces, Unión Soviética también, queridos estudiantes, no se queda atrás, no se queda atrás, quiere también iniciar un nuevo imperio y atacar a Polonia, ¿no? Entonces, se tiene un aliado, Alemania, Italia, en la cual hace también un convenio con la Unión Soviética, queridos estudiantes, para poder adueñarse o apropiarse de Polonia, todo Polonia. Entonces empieza el ataque, queridos estudiantes. Aquí empieza la guerra, se alían todos estos. Y entonces aquí Alemania, queridos estudiantes, empieza a atacar a Polonia, a invadir Polonia, se está yendo poco a poco a Polonia, queridos estudiantes. Entonces Reino Unido también empieza a atacar a Polonia, queridos, ya pues imagínate, Polonia ser atacado tanto por el bando de Alemania, por el bando de la Unión Soviética, pues se hacían pedacitos, ¿no? Le duele por adelante y por adelante y por atrás. No sabía por dónde ir a Polonia. Entonces, queridos estudiantes, Inglaterra y Francia
Francia, deciden hacerle la guerra a Alemania al ver que Polonia se encontraba en guerra, ¿no? Deciden hacerle la guerra aquí a los hombres fuertes, a los hombres que estaban sacándole a Polonia. Y Alemania pues ya se sentían adueñándose, ¿no? En la cual, queridos estudiantes, no contaban con la astucia de este personaje Hitler. Hitler le preparaba a toda su gente, caballeros, desde las 5 de la mañana, hacía frío, nevada, no nevada, lluvia, no lluvia, les entrenaba a sus personales, a sus soldados, ¿no? Tanto en tanque, en armamentos, y por eso se convierte Alemania en una potencia mundial, queridos estudiantes, que ya Francia no era nada para este, porque ya empezó ya ¿cómo se llama?, a entrar al país de Rusia, de Francia. Empezó a entrar a Francia, queridos estudiantes, ya al corazón, ¿no? Al corazón. En total, en la Primera Guerra, Alemania se queda en la mitad. Pero en esta Segunda Guerra, ya queridos estudiantes, Alemania empieza a llegar ya toda Francia. Entonces Francia se encuentra preocupada, queridos estudiantes, preocupada, ¿no? Por la invasión de Alemania hacia Rusia. ¿Mm? Volvemos aquí, en la cual pues cada uno estaba haciendo su detalle, su guerra. Y Italia, queridos estudiantes, estaba haciéndole la guerra a Grecia, un país pequeño que por ahí quería llegar hasta Japón, quería invadir Japón. Entonces, Italia era un país pues no tan poderoso y se tenía complicada con el país de Grecia. Entonces, le pide apoyo a Alemania que mandan más soldados. Entonces, Hitler le dice, manito, mira, yo tengo un conflicto aquí y para que llegue a tu zona, a Grecia, voy a tener que pasar por todo mm, por todo este territorio y me va a causar más pérdida de tiempo, entonces te voy a mandar algunos soldaditos más para que puedas luchar contra él. Italia era una potencia, pero no avanzaba, no ganaba ni una guerra, ni una batalla, queridos estudiantes. Era una carga más para Alemania. ¿Por qué? Alemania tenía que ayudarle a mandar soldados, tanques de guerra, y era una carga más, ¿no? Entonces, eso es lo que sentía Hitler. Entonces, ¿por qué? Porque Italia no podía ni ganar ni a Grecia, que era un pequeño país, ¿no? Un pequeño país en la cual, pues, eh, Hitler se sentía triste, desconsolado, porque no podía ganar Italia. Ya, entonces, queridos estudiantes, eso fue quizás las causas esenciales del poderío de Alemania, de querer ser una potencia, ¿no? Ya una vuelta, Alemania invade a Polonia, totalmente invade a Polonia, queridos estudiantes. Habían firmado un pacto de no agresión que se establecía el control del territorio polaco. Alemania invadió Dinamarca y Noruega para cortar las fuentes de provisionamiento del mineral sueco. O sea, aquí, queridos estudiantes, Alemania empieza a invadir todos estos países, ¿no? Aquí tenemos todo este país, ¿no? En la cual pues fue invadido por Dinamarca, Noruega, para llegar ahí, porque ahí había petróleo, queridos estudiantes. Las tropas de Alemania invadieron Holanda y Bélgica también, en una guerra relámpago, en la cual los franceses creían ser inexpugnable, pero Alemania se ha vuelto una potencia total. Ya en Inglaterra, conducida por West Churning, resiste el bombardeo de la aviación alemana, queridos estudiantes, ¿no?
En 1941, Hitler rompe el pacto con los URSS y se inicia la gran invasión hacia Rusia, ¿m? En la cual en 1941 los alemanes italianos dirigidos por el mariscal Herwart ocuparon hasta el norte de África. ¿M? Y la ofensiva pues de los japoneses, queridos estudiantes, Japón también estaba iniciándose un nuevo imperio. Japón inicia la guerra en el Pacífico e invade Indonesia porque los japoneses querían llegar hasta China y China no quería ser parte de Japón. Y Estados Unidos era el país que le abastecía, que le ayudaba a China. Entonces, como Japón estaba invadiendo ya China y Estados Unidos manda sus tropas a, a China para el apoyo, ¿no? En la cual, pues, el 11 de agosto de 1941 ya se declara la guerra al Japón. Estados Unidos le declara la guerra al Japón porque estaba haciendo daño a su aliado, que era China. En 1941, en una conferencia Terranova, en Canadá, se comprometieron al respecto de las libertades básicas, queridos estudiantes. Los combates ya en las batalla de Alemania, en caso de la conferencia de Moscú y todo eso, para acabar con esta guerra, queridos estudiantes, Estados Unidos manda 2 bombas atómicas a Japón, queridos estudiantes. Estados Unidos se libera mandando 2 bombas atómicas a Hiroshima, ¿no? En la cual pues fue una terrible o un desastre total de contaminación ambiental porque habían contaminado el aire, la población, la gente o las personas que se encontraban en ahí cercados morían a través del óxido, del monóxido que podían absorber, ¿no? De esos ácidos contaminantes que había botado esta bomba en Hiroshima. Y así Japón pues se encuentra al vacío, queridos estudiantes, al vacío total. ¿Por qué? Porque ya había concretado esta guerra, ¿no? Ya en febrero, en 1945, en la conferencia de Yalta, ¿no? Rusia y sus aliados preparaban los acuerdos para el fin de la guerra. Y Berlín es citado, Hitler se suicida, queridos estudiantes. Hitler se suicida el 30 de abril de 1945, poco después de que el general Wilhelm Kilmar firma la rendición de los alemanes. Ya el 23 de octubre, Estados Unidos derrotan a los japoneses en el combate de Lille, ¿no? En esta encarnizados triunfos norteamericanos, a pesar de las derrotas de los japoneses, resistían fanáticamente a esta guerra. El presidente norteamericano en esas épocas, Henry Truman, ordenó el lanzamiento, pues, ¿no? Este presidente no tenía compasión de las personas que estaban ahí, sean civiles, militares, niños, jóvenes, enviando a matar con unas 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no? En la cual pues se firmó entre los representantes del emperador y Japón, Estados Unidos. Ahí es cuando llegan a terminar con Japón. Ya en las consecuencias generales, queridos estudiantes, ya pues no se puede ver que Estados Unidos ya se había convertido en una potencia de primera porque había ganado la guerra Alemania, Japón y había ayudado a sus aliados, ¿no? Se convierten en las primeras potencias mundiales, desplazando a Francia, Inglaterra,
y Alemania, ¿no? O sea, Estados Unidos se convierte en la parte de la pirámide, en el primero, luego pues le seguiría a Francia, Inglaterra, así Alemania, y así sucesivamente, porque Estados Unidos dio pues una batalla sin roche nomás, que no le pertenecía ganarla. En una división de Alemania en 1949 se crea la República de la Federación Alemana, queridos estudiantes, para luego, posteriormente, realizar la República Democrática Alemana, Alemana Oriental, en la cual una capital de Berlín. En caso de se crea también la Organización de las Naciones Unidas, reemplazadas por la Liga de las Naciones, queridos estudiantes. Ya esta Organización Nacional de las Unidas fueron establecidas para que las potencias dejen de colgar las armas para que ya no puedan ver más muertes, más penas ni glorias, ¿no? En caso de la pérdida de economía, fue desastre para todos los países europeos porque no demoraron en sobresalirse, demoraron en sacar adelante después de estas guerras a sus países. Poco a poco, cada país fue haciendo una limpieza total después de la guerra, fue creando sus empresas, fueron creando fábricas nuevas industriales, pero ya no se preocupaban, hasta ese momento, no se preocupaban lo que era en la fabricación de armamentos, ni de tanques, ni de aviones, ¿no? Más se preocupaban en salir adelante como país y potencia, porque las guerras lo que ocasionan es una crisis económica devastador, pérdida de construcciones como salud, educación, carreteras, nuevamente volverlas a construir, tenía un costo, un presupuesto, y levantar un país, pues queridos estudiantes, demora, pues, ¿no? Entonces, en la cual, queridos estudiantes, podemos ver que estas guerras no son nada buenos, no son nada buenos, pero la historia hace que nosotros mm, llegamos a escuchar sobre estas masacres o estas muertes que no deberían ocasionar. Hasta aquí, queridos estudiantes, estamos abarcando todo lo que es las dos guerras, pues, ¿no? Y la Revolución Rusa que hemos podido detallar, ¿no? Eh, en caso de este tema muy importante para ustedes, ¿no? Lo que se ha podido, se ha hecho en estos diapositivas algo pequeño, algo sencillo para que puedan entender, ¿no? En la cual se ha detallado poco a poco de la guerra de Baltasar y la Revolución Rusa, en la cual, pues, no, se ha podido detallar algunos unos, personajes como Carlos Marx, que apoyaba a los obreros, la protesta de los obreros, Rusia una potencia total, pero siempre hay una revolución rusa en la cual siempre van a participar la parte obrera, los campesinos, ¿no? Ya pues la Primera Guerra Mundial se ha podido detallar que el Triple Entente fue la que ganó a la Triple Alianza, que pertenecían Alemania, Austrohúngaro, Italia, y en la Triple Entente estaba Rusia, Francia y el Reino Unido como Inglaterra, ¿no? Así, queridos estudiantes, estos personajes han hecho mucho. La Unión Alemana, Alemania no era nada hasta 1871. En 1871 recién hacen una unificación de los reinos en Alemania. Ahí es cuando se empieza a detallar la paz armada. Hasta aquí, queridos estudiantes, estamos aprovechando las clases de hoy para luego encontrarnos y reforzar un poquito más de acá a 2 horas o 1 hora y media que los tenemos, ¿no? ¿Estamos con queridos estudiantes? Profesor, aún tenemos 20 minutos. El profe queda 19, creo.
Es hasta las 8:40. Ah, ya, muy bien, queridos estudiantes. Entonces, ya pues no, entonces, hasta aquí, queridos estudiantes, ¿qué podemos decir de esta guerra, de estas guerras que se han combatido, que se han tenido entre dos grupos de la Plaza Armada, ¿no? De la Entente, aquí. Profe, profe, ¿Qué ¿me escucha? podemos hablar? Profe, A ver, ¿alguien puede decir qué podemos hablar de estas guerras desde la Primera Guerra Mundial, queridos estudiantes? Están con hambre o están con sueño, yo creo que ustedes están levantando muy temprano, queridos estudiantes, pero algo profe, resumido se ha detallado en estas batallas, ¿no? Algo concreto, porque si vamos, profe, ¿cómo? profe, profe, que era un Sí, sí, fascista y lo que era un nazi. Son ideologías opuestas. ¿cómo? O sea, ¿en qué pensaban los fascistas y los que eran nazis? Ya, estos dos grupos, queridos estudiantes, tenían la misma ideología. El fascismo era italiano y el nazismo era alemán. Fueron movimientos casi hermanos. ¿Por qué? Porque se batía al rencor, al odio, ¿no? Al odio. ¿Por qué? Mussolini y Adolfo Hitler, en ambos casos, lograron el poder político, un poder político militarizado, ojo, militarizado, y que tenían odios a la raza, ¿no? Tenían odio a una raza, querían que solamente su raza podía salir adelante. Entonces ellos a los judíos, tanto los judíos como otras razas que podía haber en Alemania, Adolfo Hitler les mandaba asesinar, cruelmente les mandaba asesinar, ¿no? En la cual estas razas eran inferiores para Alemania, no deberían existir en Alemania. Así es que él daba órdenes de asesinarlas, de matarlas o de quemarlas si es posible, o de llevarlos al campo de sacrificio que eran llenadas de minas, ¿no? En estos campos de batallas, queridos estudiantes, estos eran como una carnada. Les hacía pasar primero a estas personas y como ese campo estaba minado, ellos morían a través de estos campos, ¿no? Imagínate, un judío, ya, anda, camina por ahí. Atrás estaban los alemanes con una arma en la cual les mandaba, entre ellos caminaban unos 10, 20 kilómetros, encontraban una mina, entonces a través ellos podían pasar nuevamente, ¿no? Entonces, eso es justamente, queridos estudiantes, sobre este tipo de fascismo y nazismo, pues, ¿no? Que, que nos dejan en caso de estos dos personajes, Mussolini y Adolfo Hitler, ¿no? Para por lo menos poco para que lo puedas entender en caso de este tema. En caso de la toma de poderes, queridos estudiantes, el primer ministro, pues, ordenó que se organice una gran manifestación el, para poder tomar el poder, ¿no? Una marcha. Estas marchas militares son fascistas, ¿no? En la cual Mussolini eh, estaba ayudado por todos los militares. Él tenía que hacerse socio de los militares, comandantes. ¿Para qué? Para que les ayudase, ¿no? Para que los ayudasen a combatir. Y no querían que comanden un civil, que gobierne un civil. No, 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 sino que era militarizado. O sea, todos eran gobernantes militarizados en fascista total, pues, ¿no? En la cual, pues, el rey, hasta el rey le entregó el poder a Mussolini, que contaba con el apoyo de todos los militares, queridos estudiantes, ¿no? Todos los militares, a la parte obrera, les dejaba atrás, matándoles, si es posible, a sus opositores. A sus opositores les llegaba a matar, les llegaba a visitar a su casa
pum, 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 le mataba a su familia, a él y a todos los que estaban a su alrededor, ¿no? Y él estaba también acorde de las empresas, las que aportaban dinero al apoyo del militarismo, ¿no? Él estaba de acuerdo. Ese era el fascismo. El fascismo estaba controlado por el militarismo y por las clases empresariales que aportaban económicamente a los militares. Eso era en caso de Mussolini, pues, ¿no? Que estaba fascismo. Otra pregunta, queridos estudiantes, para ahí, para poder un poquito distraernos, a ver. Doctor, bueno, buenos días, ¿me escucha? Sí, ¿no? Sí, sí, lo escucho. No sé si podría volver a repasar los puntos importantes de la Primera Guerra Mundial, porque me parece que es la parte que casi todos no hemos llegado a entender muy bien. No sé si podría explicar un poquito más resumido, ¿no? Cómo empezó, cómo se dio y cómo terminó, porque muchos se perdieron en este tema. Ujú, ya. Mira, esta Primera Guerra Mundial, queridos estudiantes, empieza por una, en la cual globalización o unión de países o colonizaciones. Lo que empieza es a colonizarse primero los países, ¿no? En caso del gran poder, empieza a tener mejor alianzas, el que tenga mejor alianza, el que tenga mejor armamento. Entonces, esto ya empieza desde el imperio, digamos de acá, desde el imperio otomano, al querer gobernar algunas colonias. Entonces, estas colonias, queridos estudiantes, se nacionalizan y quieren ser independientes y le hacen la guerra para poder independizarse. Como cualquier país quiere su cultura, quiere su, su danza, su comida y todo ello, ¿no? En este caso, queridos estudiantes, pues Rusia le apoya a Grecia para ser independiente. Y Grecia se empieza a ser independiente, todos los países que se encontraban alrededor también quieren ser independientes, ¿no? Y llegan a lograr hacer su independencia cada uno, pero por una simple cuestión de batallas tras batallas y que Rusia pues no empieza a hacer la potencia declarándole o quitándole terreno al Imperio Otomano en caso de San Estefano, ¿no? En esta, desde aquí ya empieza la primera, como te digo, la paz armada, queridos estudiantes. Desde que se inicia la paz armada, ya empieza a empezar las guerras. ¿Por qué? Porque estas países, potencias, como Gran Bretaña, Alemania, Rusia, Francia, Italia, Austrohúngaro, se estaban preparando en caso de inventos de tanques de guerra, aviones, y cada uno hacía de cada país su, su abastecimiento. Entonces, nadie quería quedarse atrás, pero la Alemania era el país más ambiciosa. La Alemania era el país más ambicioso que quería quitar territorios, ya sea a Francia, ¿no? O a Gran Bretaña o Inglaterra, pero se encuentra con una Francia y con una Inglaterra muy preparada. Ahí nomás también interviene Italia, queridos estudiantes. ¿Por qué? Porque Alemania le empieza la guerra porque le quita a Alsacia y a Lorena. Le humilla totalmente a Francia, le derrota, ¿no? Y quitándole dos terrenos, Alsacia y Lorena. Una vuelta que Francia siempre va a quedar huellas en la cual va a querer quitarle sus territorios, ¿no? Sus territorios. En la cual, pues, ¿no? Ya Alemania empieza, empieza a aliarse con Nicolás, que es el presidente de Rusia, y con Austria. ¿Para qué? Para que Francia se queda solitaria, ¿no? Sin amigos y Alemania aprovechar sobre ello y hacerle, quitarle más territorio. Pero no sabían que
estos dos países de Rusia y Australia se tenían un poquito de rencor porque Rusia le había quitado terrenos a Austria. Entonces, ahí es cuando se crea eh, las tres primeras, el Congreso de Berlín, en la cual Alemania tenía que decidir bien apoyar a Rusia o bien apoyar a Austrohúngaro. Entonces, Alemania decide apoyar a Austrohúngaro, queridos estudiantes, y Rusia se pasa al bando de Francia, Reino Unido, y forman el Triple Alianza y la Triple Entente, en la cual, pues, ¿no? Como les digo, la Triple Entente logra ganarle la batalla a la Triple Alianza, que estaba conformada por Alemania, Austrohúngaro e Italia. Y Alemania tenía que pagarle los daños ocasionados que la pérdida habían sufrido el país de Francia, ¿no? Y así, queridos estudiantes, Francia pues se queda con la victoria y llegan a firmar un tratado de Versalles, ¿no? En este tratado de Versalles, eh, Alemania entrega a Francia el territorio de Alsacia y Lorena, en la cual también se crea la Liga de la Sociedad de las Naciones para preservar la paz, ¿no? Y así, queridos estudiantes, pues podemos ver que ya se llega a una revolución de Rusia y la Primera Guerra Mundial y todo ello. Hasta aquí, queridos estudiantes, por lo menos, ¿qué es lo que están en duda o qué es lo que falta? O sea, algo resumido y concreto para que ustedes podían nada más, ¿no? Entenderlo. Profe, disculpe, el tratado de Ribbentrop-Molotov que se hizo entre Alemania y Rusia, ¿lo mencionó? ¿Cómo? El tratado que se hizo de Alemania con Rusia, el Ribbentrop-Molotov se llama. Así es. No, claro, no, algo concreto, queridos estudiantes, en este tratado, pues no, Rusia y Alemania se negaron por una agresión total, ¿no? Se dice que este tratado por Molotov, en la cual pues se disturbió, ¿no? Un conflicto era un conflicto nada más para que pudieran ellos ser una alianza así de mentirita, ¿no? En la cual estos gobiernos de Ucrania con Inglaterra, o ¿cómo se llama? Francia, con y tal, tenían un conflicto total, en la cual ellos habían firmado ese pacto para que no tengan un inconveniente si A o B, Inglaterra, Inglaterra le hiciera la guerra a Francia, no ¿cómo se llama? A Italia, y Francia no tenía que intervenir, ¿no? En ese caso fue un contrato así simple nada más, pero luego se disolvió ese contrato, pues no, ese contrato que había firmado Bismarck, ¿no? Bismarck se había disuelto por la llegada del gobernador de Guillermo II, ¿no? Guillermo II quería pues que Alemania sea una potencia drástica, una potencia ya, ¿no? Y eso es por eso que le vota a Bismarck y a su oportunidad de él mismo quiere gobernar, ¿no? Quería una Alemania potencia que se dedicaba a combatir y a llegar a territorios, y así pues su gobierno ser la más potencia, ¿no? Y ahí es pues cuando se llega a este convenio con Francia, ¿no?
Mm, a ayudar a China, Estados Unidos, van también la bomba de Hiroshima, ¿no? Que ocasionó ya muchos daños a una población entera. Un narcisista, un nazismo, la cual Polonia fue invadida por los nazis en caso de Alemania y Francia, ¿no? Hasta ahí, queridos estudiantes, vamos a poder llegar ya en la siguiente, vamos a poder un poquito ordenarnos y llegar un poquito a usted lo que es este resumen concreto, lo que es de estas guerras que llevó a una crisis, ¿no? Tanto económica, política y social. Así, queridos estudiantes, me despido diciéndole cuídense y nos veremos dentro de una hora, yo creo que para poder desarrollar un resumen concreto sobre este tema. ¿Estamos? José Santo me dice que bien, bien, muy bien, muchachos, Aldair, León,